Vamos a empezar. Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del aula virtual, una iniciativa que hacemos dentro del proyecto Fundación Asimov, siempre con la intención pues, de divulgar el género de la ciencia ficción y sus múltiples aspectos y expresiones dentro de la cultura de nuestro tiempo. Como ya es costumbre en estas sesiones del aula virtual, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a saludar rápidamente a nuestros contertulios colaboradores ya habituales que nos acompañan hoy. Empezaremos por Salvador Bayarri, divulgador y escritor y colaborador veterano de nuestro proyecto. Buenos días, Salvador. Buenos días, Ángel. Buenos días a todos. Tenemos con nosotros a Lino Moinero, autor de los blogs Al final de la eternidad y Planetas prohibidos, también colaborador de nuestro proyecto. Buenos días, Lino. No se te oye. Sí, buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ahora sí. También tenemos con nosotros a Jaime Paz, escritor y miembro veterano de nuestro proyecto. Buenos días, Jaime. Buenos días a todos. Y también, por último, a Juan Miguel de la Torre, también escritor y otro miembro veterano de nuestro proyecto. Muy buenos días, Juanmi. Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias como siempre por vuestra colaboración y hoy tenemos el placer, el gusto de tener con nosotros a Francisco Jariego. Francisco Jariego, para hacer una pequeña ficha bibliográfica, es doctor en ciencias físicas, es investigador, consultor y autor independiente y colabora en programas de posgrado y formación especializada pues, en ámbitos como la innovación, tecnologías de la información y las comunicaciones, economía de la información, estudios de futuro. Y hay que decir que Francisco trabajó durante muchos años en la dirección de diversos ámbitos de investigación y desarrollo de telefónica digital, dirección de estrategia tecnológica, dirección industrial del Internet de las cosas. O sea, sabe de lo que habla, con eso que lleva a las espaldas. Tiene publicado varios libros, ya tendremos ocasión de comentar algunos de sus libros. Es autor de dos interesantísimos blogs que también tendremos ocasión de comentar y, de hecho, además es el autor del número 4 de nuestros cuadernos Pragma, la publicación que sacamos dentro del movimiento Pragma, y él firmó el titulado El año que aprendimos a mirar el futuro. Buenos días, Paco. Como ya sabes, estamos encantados de tenerte aquí y de que una vez más te prestes a colaborar con nosotros en estas cosas que hacemos. Buenos días, Paco, ¿qué tal? Pues nada, buenos días a todos, buenos días, Ángel, y para empezar solo daros las gracias porque siempre es una gozada hablar con gente que está interesada en cosas raritas. Muy bien, pues como comentaba, fue precisamente a partir de nuestra iniciativa del movimiento Pragma cuando supimos de la labor y él que hace Paco y él de la nuestra, ¿no? Y ahí, al coincidir, lo cierto es que nos entendimos enseguida, pues ya que una buena parte de todo ese ejercicio de pensamiento crítico, analítico, propositivo y creativo que Francisco realiza en todos estos ámbitos de la innovación y de las tecnologías y de los estudios de futuro, pues resulta que él esgrime como una de sus herramientas principales la narrativa de ciencia ficción. Entonces, cosa que ya era la confluencia clara, porque ahí donde se juntaban nuestras líneas. Una confluencia que para el gran público tal vez les pueda parecer extraña, pero que es un fenómeno que viene extendiéndose en los últimos tiempos, que es la presencia de la narrativa de ciencia ficción, pues como en ámbitos de la innovación, en ámbitos de la prospectiva, de la planificación de futuros, incluso introduciéndose en la propia política. Tenemos ya lo que es una noticia típica hoy en día, pues eso, que en el Ministerio del Interior francés crean un departamento de anticipación de futuros donde contratan a escritores de ciencia ficción o nos encontramos pues, que desde la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia Española publican hace poco el documento España 2050, donde nos hablan de necesidad de pensamiento utópico y mencionan explícitamente la ciencia ficción. Entonces, empecemos por ahí. La ciencia ficción como herramienta para mirar y planificar el futuro y además hacerlo desde una perspectiva constructiva y positiva. Francisco, ¿qué tiene la ciencia ficción para meterla en estos berenjenales? Bueno, pues interesante pregunta. La verdad es que estábamos comentando justo antes de entrar en directo, ¿no?
que a muchos de los que estáis aquí os había conocido en el mundo virtual. Y de hecho, pues Fundación Asimov y el movimiento Pragma pues fue así. Y la verdad es que recuerdo perfectamente porque es de esos momentos en los que llegas de repente a un sitio, a un blog, creo que fue, y me encontré allí con vuestro decálogo, etcétera, lo leí y pues sorprendentemente esa vez que dices, oye, pues lo firmaría sin variar una coma, ¿no? Entonces, es interesante efectivamente porque yo creo que normalmente nos movemos entre compartimentos como muy estancos, ¿no? Si usted está en los negocios, está en los negocios. Si usted está en la literatura, está en la literatura. Si estás en la ciencia ficción, pues estás en la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo debo ser un poco extraño, pero siempre me ha encantado moverme entre distintos ámbitos, ¿no? Y este tema concreto que mencionas, de esa relación de la ciencia ficción y demás, pues en mi experiencia personal, yo soy pues aficionado a la ciencia ficción porque empecé a leer ciencia ficción pues cuando era un niño, ¿no? Cuando era un chaval. Pero siempre me ha llamado mucho la atención que en España no hubiera más afición a la ciencia ficción. Y luego, pues a partir de ahí, hace mucho tiempo que también que me hice la pregunta de decir si eso tenía alguna relación, porque al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, en el caso de la ciencia ficción, de un cierto género de la literatura, o una cierta forma, ¿no? de aproximarse, digamos, a la creación literaria donde prima la imaginación y sobre todo pues donde entra la ciencia, la tecnología, esa visión del futuro. Para mí lo que es fundamental en la ciencia ficción es el plantearnos nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de hacer, que es el sustrato pues, en la sociedad, será el cambio social. En el mundo de la empresa, pues es efectivamente la decía, oye, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué cosas diferentes podríamos hacer? Entonces ahí es donde entra, digamos, la ciencia ficción. La ciencia ficción yo creo que permite fundamentalmente una cosa que es liberarte un poco, siendo para mí la ciencia ficción, la esencia de la ciencia ficción, el pensamiento imaginativo pero riguroso, es decir, yo soy muy pro de la ciencia ficción dura, pero te permite, digamos, aproximarte, digamos, pues a nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de ver el mundo, lo que quieras, cualquier cosa, sin esas restricciones de la formalidad profesional, ¿no? ¿Qué te iba a comentar? Es una cosa que además tú en tus escritos, en tu blog en tus blogs y todo esto, lo mencionas, que es el que da la oportunidad no solo de imaginar planteamientos y propuestas, sino de experimentar con ellas. O sea, tú haces mucho hincapié bueno, se nos ocurren cosas, pongamos la prueba, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, a mí una de las definiciones que más me gustan de la ciencia ficción, una de las aproximaciones que más me gustan es la de experimento conceptual. En filosofía el experimento conceptual es fundamental, ¿no? Porque hay cosas que podemos tocar, ¿no? Y que podemos experimentar. La ciencia está basada en eso y la ciencia ha sido absolutamente exitosa en crear una forma de generar conocimiento basado en que somos capaces de contrastar una hipótesis contra la realidad del mundo, ¿no? Entonces, oye, pues esto podría ser así, bueno, pues nos ponemos a probarlo y mientras no demuestre que no es así, pues, oye, pues esta teoría puede funcionar, ¿no? Pero claro, hay cosas que no se pueden probar en el mundo real, ¿no? Y en particular ahí entra pues todo el mundo de las ideas, todo el mundo de cosas que incluso pudiéndose probar, y aquí entro en la sociedad y la economía, pues realmente no son experimentables, o por lo menos son experimentables de una forma que no es tan sencilla como coger una cosa en el laboratorio y aislarla, por mucho que a veces esa ciencia sea tremendamente complicada y haya que construir pues, el acelerador del CERN, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden probar. Entonces, en filosofía, en los ámbitos más sociales, pues funciona mucho el experimento social, ¿no? Y yo siempre he visto la ciencia ficción como ese experimento que puedes hacer, digamos, pues en un papel, ¿no? En un papel o en una película o en lo que quieras, ¿no? Y desde luego, por supuesto, no soy el único que dice eso, ¿no? Hay si no recuerdo mal, en la introducción, no fue la primera edición, pero en la introducción del libro de Úrsula K. Le Guin, de La mano izquierda de la oscuridad, ella tiene un ensayo, porque Úrsula pues también era muy, muy ensayista, ¿no? Y bueno, pues tiene la introducción a esa edición en concreto, es fantástica, ¿no? Porque ella se mete en este tema, ¿no? De la ciencia ficción como experimento conceptual. Y bueno, pues yo creo que efectivamente es uno de los ingredientes esenciales, ¿no? A ver, te Salva, adelante, tienes la mano ahí levantada. Sí,
Bueno, para mí Francisco es una figura muy interesante. Creo que esas figuras que estamos de alguna manera atrayendo hacia el proyecto y que no son tan comunes. Es un pensador multidisciplinar, como muy bien comentaba. Y bueno, yo particularmente, como también soy físico, me siento bastante identificado con tus preocupaciones. Me parece muy interesante cómo tú planteas el concepto de ciencia ficción como esa experimentación conceptual, y de hecho, si lees las sinopsis de tus novelas están planteadas de esa manera, ¿no? Son como bastante literalmente experimentos que se hacen a nivel social o con personas concretas, y para ver qué consecuencias tienen, con un papel bastante relevante de la tecnología. Pero yo creo que lo llevas más allá, ¿no? Más allá de la conceptualidad, e intentas ver eso cómo se puede conectar con algo más cercano a lo que podríamos llamar ingeniería social o ingeniería política, ¿no? Incluso, y lo haces en el cuaderno Pragma. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué piensas que ese concepto tiene tan mala prensa, ¿no? El concepto de ingeniería social. ¿Y qué planteamientos tú hablas, por ejemplo, de la posibilidad de poder abrir una especie de competición entre naciones donde se planteen diferentes modelos sociales que atraigan más o menos a los ciudadanos? ¿Qué recorrido más o menos inmediato piensas que puede tener esa idea de la experimentación social, ¿no? De cómo probar esos conceptos en la práctica? Pues entramos realmente, Salvador, en un tema que es muy, muy complicado, ¿no? Claro, porque la realidad, mencionaba antes Ángel el tema de la utopía, ¿no? Que lo tenéis como uno de los temas centrales, ¿no? Del tema de Pragma y demás, y creo que es fundamental. Yo creo que todos somos conscientes, ¿no? De que las utopías, ¿no? Que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Probablemente en muchos casos con buenas intenciones, no siempre, pero en muchos casos probablemente con buenas intenciones, pues muchas de esas utopías, cuando intentas llevarlas a la práctica y demás, pues acaban malográndose, ¿no? Esto es lo divertido y lo terrible de los experimentos. Entonces, claro, cuando el experimento va mucho más allá de, bueno, estoy tirando fotones contra una cosa aquí, yo qué sé, pues sale, no sale, etcétera, y entramos en el tema social, pues entramos en un terreno peligroso. Yo ahí veo, pues, numerosas cosas. Primero, efectivamente, creo que hay que ser muy, muy prudente cuando uno se plantea llevar, digamos, a la realidad ciertos experimentos, ¿no? Entonces deberíamos aprender cómo hacerlo. No sé si la referencia que estás haciendo, Salva, es porque me parece muy interesante. Hay un concepto que me atrae especialmente. Yo estuve muy metido en el tema del concepto de las smart cities, de nuevas ciudades, y a través de esa aproximación muy tecnológica, ¿no? A cómo la tecnología puede ayudar a hacer cosas que ya tenemos, digamos, en nuestro mundo mejor, etcétera, llegué a un concepto que es, bueno, de hecho está promovido por Paul Romer, que es uno de los premios Nobel de Economía más recientes, ¿vale? Que es el concepto de ciudad charter, ¿no? De ciudad, la posibilidad de ir y decir, oye, montemos una ciudad experimental y ensayemos nuevas cosas, ¿no? El planteamiento parece muy correcto en el sentido de decir, en realidad esto sería un esquema que es como un contrato. Yo firmo un contrato, ¿estoy de acuerdo con lo que se propone? Pues es como si vosotros hacéis una ciudad Pragma, ¿no? La ciudad Pragma, ¿no? Pues oye, estos son nuestros principios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo con esto? Sí, bueno, pues firmo y me uno a la ciudad Pragma. Que por cierto, además, interesante, no tendría por qué ser un lugar físico, que esto es otro tema. ¿Por qué asociamos naciones y ciudades y conceptos de governance a lugares físicos? Bueno, pues esto también es histórico y demás, ¿no? Entonces, a mí ese concepto me gusta mucho, pero ese concepto tiene absolutamente críticos por todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que la crítica surge de dos cosas. Primero, de ese peligro que todos vemos, ¿no? ¿Qué se va a hacer aquí? Esto, pues aquí puede entrar el capitalismo, hacer cosas terribles, etcétera, ¿no? Puede ser una cosa que nos lleve directamente a la distopía y demás. Y bueno, yo creo que también pues, está asociado a que en general creo que tendemos a ser, y probablemente razonable, tendemos a ser conservadores, ¿no? A proteger lo que tenemos y demás. Entonces, en realidad, por mucho que predicamos mucho el tema del cambio y de la innovación, etcétera, etcétera, pues a la mayor parte de la gente no le gusta demasiado cambiar, a la mayor parte de la gente no nos gusta demasiado cambiar. Es decir, cambiar sí, bueno, pero mientras no me toques nada, cambia lo que quieras, ¿no? Entonces creo que eso es ahí. Y bueno, pues ya digo, va desde esta gradación, este aspecto más personal, etcétera, hasta efectivamente, digamos, pues los riesgos que tiene eso. Pero a mí me parece yo tengo una cosa como muy clara.
o aprendemos a hacer eso o estamos condenados, ¿no? Justo este año hemos arrancado con UNED un programa de estudios de futuro que bueno, acaba de concluir ahora justo las clases y demás. Y bueno, pues ahí hemos hablado de un montón de temas porque de hecho lo metimos como ciencia, filosofía y ficción. Hablamos de ciencia ficción, de filosofía y hablamos de ciencia en estudios futuros. Entonces, bueno, como mientras estábamos en el curso, pues surge el tema de Putin invadiendo Ucrania y todo este tipo de historias, pues bueno, ha vuelto a la palestra todo el tema de la destrucción mutua asegurada, etcétera, etcétera. Si esos son los paradigmas que tenemos y lo máximo que damos de sí, pues yo creo que no vamos a llegar muy lejos. Porque si, por ejemplo, la forma en que tenemos en la sociedad de mantener el equilibrio entre naciones es ver quién tiene más armas nucleares y asegurar que como tenemos muchas no nos las vamos a tirar, porque si nos las tiramos vamos a romper todo, pues hombre, yo creo que muy lejos no vamos a llegar. Hace falta formas diferentes y esas formas diferentes, pues de alguna manera tenemos que aprender a ponernos de acuerdo en cómo ensayarlas, ¿no? Pero es todo correcto. Muy bien. A ver, tenemos otra mano por ahí. Juan Miguel, adelante. Hola. Precisamente lo siguiente que tenía pensado preguntarte era, porque veo que te han interesado las ciudades charter de Paul Romer. Claro, mencionabas antes, ¿por qué hay pocos experimentos sociales o políticos, económicos, a diferencia de los experimentos físicos o tecnológicos? Claro, es que la materia prima sobre la que se hace un experimento social son personas. Y efectivamente, pues, o una de dos, el experimento lo haces de forma tiránica en países pues donde no va a haber una oposición al experimento, o tiene que ser enteramente voluntaria. Ahí ponías el ejemplo de la ciudad de Charter, para el que no lo conozca. Paul Romer proponía replicar modelos como Hong Kong, que es una ciudad dentro de un país que tiene su propio set de normas claras y definidas, que permitan a cualquiera voluntariamente inmigrar ahí y desarrollarse bajo unas normas, digamos, probadas y que sabemos que funcionan, porque en otros sitios han funcionado, que normalmente no se podrían aplicar a todo un país, sobre todo cuando se trata de un país en desarrollo que tiene instituciones débiles, leyes mal hechas o gobiernos muy corruptos. Esto, por ejemplo, se intentó hacer en Honduras y no salió. De hecho, Paul Romer ahora, como modelo de comunidad autogenerada, con sus propias normas y voluntaria, está muy interesado en el festival este que se hace en el desierto, el Burning Man. Sí. Entonces, él lo pone como ejemplo de ciudad espontánea, con un conjunto de normas bien definidas, que, o sea, la gente que quizá no lo conoce, es un campamento que se monta y se desmonta cada año en el desierto para un festival concreto. Es un poco como la zona temporalmente autónoma de Hacking Bay, solo que aquí las normas vienen dadas, es decir, se está prediseñado cómo se va a generar el campamento, cómo se va a repartir y cómo hay que desmontarlo luego. Y funciona, el Burning Man funciona, cada año se monta y se desmonta, y durante el tiempo que, claro, también es eso, está diseñado para una cosa muy concreta. Pues funciona muy bien, y Paul Romer, por ejemplo, ahora ha pasado de diseñar ciudades charter a estudiar por qué funciona bien el Burning Man. Pero, claro, el tema que decías tú, ¿por qué no se hace más? Efectivamente, volvemos al tema de la utopía. La utopía es sobre el papel, como pensamiento concreto que puedes plasmar y normalmente de forma estática. Cuando tú diseñas un mundo, lo diseñas ya en forma estática, no tienes que diseñarlo con las resistencias que ha habido para llegar hasta ese punto, no tienes que diseñarlo con una oposición al estado de las cosas o con simplemente cisnes negros que lo puedan destruir. Y sin embargo, en la realidad, por ejemplo, cuando se ha intentado cosas como la cría comunitaria de los niños en los kibbutz en Israel, que fue un experimento social muy bonito, pero que al cabo de una generación se vio que tenía un problema en el que nadie había caído, y era que los chicos que se criaban juntos de forma comunitaria no desarrollaban atracción sexual por ellos mismos, entre ellos, porque se consideraban como hermanos. Y eso hacía inviable la continuidad del kibutz, porque había que ir fuera del kibutz a buscar una pareja sexual. Estas son las cositas que no puedes planear
que solo puedes descubrir experimentando, efectivamente. No sé si conoces que en Reino Unido se hizo una unidad de experimentación económica para diseñar pequeños experimentos dentro de la economía conductista. Eso, por ejemplo, creo que en España ni se ha comentado. No he oído a nadie la idea de desarrollar una oficina para diseñar experimentos para probar innovaciones. De hecho, aquí las cosas se aplican y muchas veces, incluso cuando no funcionan, siguen estando ahí hasta que se hace una reforma por encima de la reforma, pero nadie decide, antes de probar esto vamos a hacer un experimento controlado a ver si esta idea funciona. Eso creo que quizá tú, que estás más en contacto con el mundo empresarial, puedas tener idea de si esa forma de pensar en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, tiene más capacidad de llegar o está más contemplado. La idea de, antes de adoptar una innovación, vamos a hacer un experimento controlado para ver si funciona. Bueno, a ver, tema complicado, porque puede tener mil bifurcaciones. El hecho de que no seamos capaces de experimentar, no tengamos unos modelos acordados de experimentación social, yo creo que es una de las grandes limitaciones que tiene, pues, los sistemas democráticos. Voy a verlos como en su versión benévola, ¿no? Yo últimamente soy muy crítico, ¿no? Porque tiendo a decir que en realidad nos hemos vendido la democracia como una forma de gobierno del pueblo, cuando en realidad, pues, es una partitocracia y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, como no tenemos formas de experimentar, la experimentación se hace a lo bestia. Y no necesariamente en sitios, porque evidentemente pues hay, yo qué sé, naciones, dictaduras, etcétera, etcétera, donde pues el señor que está allí o el que domina allí, la élite que domina, pues hace lo que le da la gana, etcétera. Y vale, esto es, vamos a apartarlo, ¿no? En el mundo, digamos, libre, la forma de probar efectivamente es pues el ensayo y error a lo bestia. Y de hecho, esto para mí es uno de los temas de conexión más claro. Toda la innovación hoy en día, por mucho que hablemos de los grandes programas de innovación y tal, está basada en un concepto que es el de ensayo y error. La startup, ¿vale? Es lo que en los últimos, pues, 70 años se ha, digamos, acotado como una forma de decir, pues me lanzo, el que quiera apostar que apueste, el que quiera apostar normalmente es el capital riesgo, es decir, es pues personas que tienen dinero y que están dispuestos, digamos, a apostar por eso, en algunos casos de forma bestial, porque os hagáis una idea, yo siempre comento que Google, que es para mí es una de las grandes innovaciones que hemos tenido la suerte de ver, una de las 2 o 3 grandes innovaciones que hemos visto, pues bueno, Google llega de esa zona de startup al mercado, a ser una empresa que cotiza en bolsa, etcétera, etcétera, con una inversión de 35 millones de euros y cuando llegas está ya ganando dinero, ¿no? Con el modelo de negocio que tiene, etcétera, etcétera. Pero Uber, por ejemplo, ¿vale? Que entró a cotizar hace 2 años, si no recuerdo mal, lleva invertidos como 25.000 millones de dólares, ¿vale? Y es una empresa que pierde dinero. Entonces uno dice, ¿por qué alguien está dispuesto a meter 25.000 millones en una cosa que todavía no es rentable? Bueno, pues porque la batalla es bestial, ¿vale? Entonces, en relación con este tema de las ciudades charter y demás, yo creo que esto va a ocurrir de una manera o de otra porque en este momento el capital riesgo, que tiene una influencia importante y mientras la tenga, pues va a seguir el modelo, sabe que tiene que hacer eso. Es decir, cuando pasas del mundo virtual al mundo físico no te queda más remedio que hacer ciertos ensayos y se van a hacer de una manera o de otra. Así es que yo creo que es uno de los retos que tenemos y es uno de los retos que deberíamos saber que es poner en forma de alguna manera. Luego a mí hay una cosa que me maravilla del ser humano y es que igual que probablemente la mayoría somos conservadores y tenemos pues esa reticencia a los cambios, etcétera, hay gente para todo, ¿no? O sea, yo cuando veo hoy en día otro tema que me apasiona, que es lo que viene, una de las cosas que viene ahora, yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de la biología sintética, ¿no? O sea, esto está a punto de ocurrir y a dónde nos va a llevar, pues no lo sé. Pero no tenemos forma tampoco de hacerlo. ¿Quién va a arriesgarse a decir, oye, sí, yo meto aquí 4 genes y tal, que de momento todo pinta muy bien, los ojos se me van a poner verdes y el otro no sé qué yo, pero vete tú a saber, como estabas describiendo, las consecuencias que eso puede tener, ¿vale? Pero lo curioso es que
hay gente para todo, hay gente que está dispuesta y que se ofrece voluntaria a ir a Marte cuando no sabes, y la probabilidad de que vuelvas de Marte tal es prácticamente nula, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que capitalizar eso, o sea, somos una especie curiosa a todos los niveles, ¿no? Y si aprendiéramos, digamos, a hacer eso de una manera un poco más organizada, creo que seríamos capaces de hacer mucho. Yo tengo un cuentito que escribí hace mucho tiempo ya y no, yo creo que ha sido muy poco leído, pero que explora uno de los conceptos más chulos de la ciencia ficción, es el de las naves generación, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a viajar a otros sitios? Pues es complicado, ¿no? Porque esto de la velocidad de la luz y tal, no sé qué. Entonces está desde hace mucho tiempo pues el concepto ese de gente que se mete en una nave y que va a estar generaciones, ¿no? Viajando. La nave generación para mí era un ejemplo claro de ciudad charter, ¿no? Es decir, me meto en esta nave, firmo un contrato, oye, sí, en esta nave estamos de acuerdo en esto y tal, y adelante, tiramos para adelante, ¿no? Esto yo no sé si va a ocurrir en el siglo XXI, pero yo creo que si no nos destruimos antes, esto va a ocurrir. Muy bien, tenemos otra mano por ahí. Lino, usted dirá. Sí, hola. A ver, en esto de la utopía y la distopía, yo entro en un bucle muy fácilmente y empiezo a ir de un lado a otro y creo que hay que salir al final de ese bucle de alguna manera. Y a mí me gusta lo he leído en el cuaderno Pragma que ha escrito Francisco, el concepto de utopía abierta de Tomás Moro, creo que es. En el sentido de que, bueno, la utopía no es algo estático, que es algo que se puede cambiar y puede evolucionar. Sobre todo participando en la sociedad de esa definición. Eso sería una manera de alejarse de esas definiciones utópicas, un poco monolíticas, que al final se convierten, cuando lo implementas en la práctica, en algo desastroso, como hemos comentado. Y por lo que estabais diciendo de los experimentos sociales, claro, eso de experimentar con personas es un poquito, claro, si sale mal, ¿qué le pasa a las personas? No creo que haya que llegar tampoco hasta ese extremo. Creo que hay muchas cosas que se han demostrado que son buenas, no sé, el trabajo en equipo, potenciar la autonomía, la individual, la capacidad personal. Todo eso está demostrado, sin embargo, es muy difícil llevarlas a la práctica. Y creo que hay un componente político en la utopía, porque toda propuesta de cambio significa, pues eso, cambio a mejorar, porque siempre puedes mejorar. Pero automáticamente se convierte en una crítica para los que defienden el sistema, que normalmente son los que están bien asentados en sus puestos. Entonces, se convierte inmediatamente en otro problema de otra índole. Y es lo de la utopía abierta sería una manera tal vez de salir de esa situación sin entrar en esos experimentos con comunidades y esas cosas, porque claro, pueden salir mal, hay cosas que se pueden ir hablando y el problema es ese carácter político que adquiere inevitablemente la utopía. Y bueno, esta era la reflexión que quería hacerte, que creo que no sé cómo se podría ir por ahí, pero creo que la ciencia ficción en el momento plantea todas estas alternativas. En fin, creo que al final la única manera es difundir y que la gente vaya adquiriendo esa autonomía y ese conocimiento por sí mismo, para que, bueno, algo saldrá de ahí. Espontáneamente, como el Burning Man, pero en toda la sociedad. Creo que esa es la utilidad que puede tener la ciencia ficción, principalmente. A ver, totalmente de acuerdo. Yo creo que la ciencia ficción, como comentábamos al principio, no exclusivamente la ciencia ficción, pero la ciencia ficción en particular es un medio particularmente atractivo para plantearnos y para también transmitir esa idea de que las cosas pueden ser de otra manera. ¿Por qué? Porque una tecnología lo habilite, porque un día descubramos no sé qué, porque finalmente, por el motivo que sea. Entonces ese experimento conceptual es absolutamente fundamental. Aquí entramos en otro tema interesante. Yo, cuando me pongo en plan así un poco pesimista, creo que el gran caballo de batalla de los próximos tiempos va a ser la educación, porque yo, por ejemplo, cuando miro China, ¿no?
Y entonces en China yo veo pues un partido comunista que descubrió en un momento dado, pues a finales del siglo pasado, que para que la economía funcione tiene que permitir pues cierta libertad de economía. Pero claro, ¿cómo mantener esa libertad de economía y al mismo tiempo mantener una sociedad absolutamente cerrada y calladita, ¿no? Y encerrar a 25 millones de personas en Shanghai porque no queremos que un virus circule, etc. Bueno, pues esto es complicado. Entonces yo me planteo y digo, ¿cómo se puede mantener a 1.500 millones de personas controlados por una élite absolutamente minoritaria, ¿vale? Pues la única forma efectivamente es controlando lo que esas personas tienen en la cabeza. Y controlar lo que las personas tienen en la cabeza se llama educación. Entonces yo creo que el gran caballo de batalla de los próximos años, lo ha sido siempre, ¿no? Pero los próximos años cada vez más va a ser, digamos, qué nos ponen en la cabeza, qué ponemos en la cabeza. Entonces yo creo que para la ciencia ficción solo queda una cosa, para la ciencia ficción o para movimientos como Pragma, que es el activismo. Nosotros tenemos que conseguir transmitir a la gente joven, etcétera, que el mundo puede ser diferente y que ese mundo tenemos que hacerlo mejor, efectivamente, entre todos. Y luego la cosa positiva, cuando me pongo en positivo, pues la cosa positiva que veo es que apenas hemos explorado lo que nos ofrece, digamos, esa sociedad de la información. La sociedad de la información, los que en los 90 la veíamos llegar, pues era como de repente, viene el cielo, y es que potencialmente venía el cielo. O sea, me cuesta mucho, como he mencionado antes, imaginar ahora mismo un mundo sin Google. Yo he ido a las bibliotecas a buscar libros y demás, pero claro, era una cosa tremenda, ¿no? O sea, de repente querías conocer no sé qué, tenías que buscar, el libro podía estar, no podía estar, ahora de repente todo está realmente ahí, con un poco de suerte, mientras a alguien no se le ocurra que ya solo te va a poner anuncios, ¿no? Pero bueno, entonces, yo creo que las posibilidades que nos ofrece el mundo actual, ese mundo conectado, las propias redes sociales que también han entrado, digamos, en un debate brutal de coordinar actividades a gran escala, están por explorar, están completamente por explorar. De hecho, yo una de las cosas que más leo últimamente, y he leído, tengo montones de referencias, pues es de personas en el mundo, digamos, de la política, de la ciencia política, que saben que se pueden hacer experimentos de participación, ¿vale? Aquí en España se han hecho tímidamente, hubo un momento en el que cuando surge, digamos, pues esa reacción con Podemos y etcétera y demás, pues yo tenía la esperanza de que fuéramos a alguna parte más o menos razonable, y luego pues no, hemos caído en más de lo mismo, ¿vale? Pero está por explorar completamente el hecho de que podamos coordinarnos para hacer ciertas cosas, de que los ciudadanos realmente participemos en la definición de ciertas cosas. Es que parece que solo se puede hacer por eligiendo a unos señores que están luego 4 años aislados en un parlamento. No, si esto está probado que se puede hacer de muchas otras maneras, ¿vale? Hay formas, porque la votación no deja de ser una cosa como muy simplista, ¿no? O sea, es decir, hemos votado, ¿y por qué hemos votado? Sí, porque ha salido 1,4 más por ciento, de repente el Reino Unido está en el Brexit en vez de no estar en el Brexit. Esto son cosas de locura, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí hay un recorrido impresionante, ¿vale? Ese recorrido solo va a ocurrir si personas pues, que tienen la cabeza un poco ordenada, que han leído, que han visto cosas y que entienden que el mundo puede ser diferente, ¿vale? Están dispuestas a hacer un poco de batalla, ¿vale? Y la batalla puede ser, pues esta, ¿no? La de la diseminación, la de léete esto porque vas a ver otras formas de hacer las cosas, ¿vale? Para que en la cabeza de la gente haya esa ambición de decir, oye, esto es posible. Y a lo mejor hace dos siglos no era posible, pero es que ahora ya sí es posible. Ahora la tecnología hace posible algo que probablemente hace 2 siglos era imposible. Por lo tanto, tenemos las posibilidades de experimentarlo. Entonces, absolutamente. Y el concepto de utopía abierta, desde luego, bueno, pues es uno más de los muchos mecanismos que podemos entender. Es decir, efectivamente, ¿cómo construimos ese mundo? Pues hagámoslo como se hace el open source, ¿no? Es decir, alguien hace una salida, ¿no? Un decálogo Pragma, ¿vale? Y ese decálogo Pragma, la gente que se quiere unir puede decir, oye, pues sí, lo firmo sin comas, como he dicho yo. Oye, no, mira, es que si pusiéramos esto, pues mira, sí, efectivamente. Es una cosa colaborativa, al final tenemos un plan y ese plan luego habrá que ver cómo ejecutarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco quiero llevar yo la ciencia ficción, digamos, es un mecanismo para cambiar el mundo, pero indudablemente, digamos, la parte de difusión, de difusión y de crear esa ambición de posibilidades diferentes, yo creo que es fundamental, claro. Muy bien. A ver, Jaime, hacemos la ronda completa. Gracias. A mí me gustaría introducir en la conversación un concepto muy de ciencia ficción que a mí últimamente me tiene muy pillado. Pensando en el mundo, no en el mundo puramente de la ciencia ficción, pensando más bien en la economía, en el mundo empresarial. Y a raíz de la conversación que estamos teniendo,
gustaría introducir el concepto de la psicohistoria, que Asimov lo situó mucho más en el futuro, pero ahora pues le llamamos, vamos a decir que le podemos llamar Big Data, ¿no? Esa capacidad de predecir cosas en base a un manejo masivo de datos. Como decía Lino, hacer experimentos sociales comporta cierto peligro. Está muy bien lo que ha comentado, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Francisco sobre la educación. Yo no sé si con ese concepto de psicohistoria o Big Data, o vamos a llamarle simulación, se podrían empezar a hacer ciertas cosas. No sé cuál es vuestra opinión, la de Francisco y la de todos, ¿no? No a través de experimentos, sino a través de simulaciones. Por ejemplo, ya se trabaja en el mundo empresarial con modelos predictivos. Yo estoy en el sector logístico, como algunos sabéis, y ya empezamos a ver, ¿no?, modelos predictivos para utilizar, por ejemplo, en el caso particular de donde yo trabajo, pues de disponibilidad de contenedores en cualquier punto del planeta. Alibaba ya cuando entrega un producto, básicamente en China, cuando entrega un producto en base a modelos predictivos, ya el repartidor ya trae otros productos que le pueden interesar a ese señor que recibe el paquete y ya se lo ofrece en ese momento. Esto yo creo que tiene un recorrido brutal. Yo no sé, Francisco, si tú ves estas aplicaciones, a qué momento estamos, o si tiene esto mucho recorrido, y si se podría utilizar estas grandes cantidades de datos para hacer simulaciones sociales. ¿Cómo lo ves? Bueno, un tema interesante. En relación, digamos, a la psicohistoria que la mencionas, totalmente de acuerdo con esa relación psicohistoria-Big Data. De hecho, yo desde hace también mucho tiempo sigo a un señor, un investigador que es historiador, que es Peter Tarkin, no sé si lo conocéis, que tiene un concepto que es el de cliodinámica, y es justamente esto que estás diciendo. Entonces, de hecho, yo en mi blog hay un post que especula con esta relación de que efectivamente la psicohistoria estaba llegando porque efectivamente cada vez tenemos más datos, etc. El tema de la historia... Perdona, de hecho Lino, en el cuaderno que escribió él, es lo que pone sobre la mesa. Absolutamente, exacto, sí. Exacto. Sí, perdona. Entonces, bueno, el tema efectivamente es interesante. Luego, ahí entramos en un tema también de estos complejos, ¿no? Que es que, claro, la historia es un mecanismo y, por ejemplo, lo que se estudia pues, en estos papers de Peter Tarkin, etcétera, generalmente, claro, son movimientos, igual que hacía Asimov, por pura lógica, si es Big Data, pues de muy largo plazo, de mucha implicación. Entonces, claro, esos experimentos son muy complicados. Yo creo que tendríamos que empezar a aprender primero a hacer cosas más pequeñas, ¿no? Y la simulación más pequeña, pues tú lo sabes, probablemente tiene más reto, ¿no? Una vez que tienes cosas que son estadísticamente menos significativas, es más difícil hacer ese tipo de agregación, etc. Pero bueno, las dos cosas son necesarias. De hecho, una cosa que también me resulta apasionante en este momento es un foco que veo cada vez más en una cosa que llaman long-termism, que yo traduzco como largoplacismo, ¿no? Que cada vez se está poniendo como más encima de la mesa. De hecho, hay también muchas instituciones metiendo mucho dinero en proyectos absolutamente especulativos de largo plazo, que supongo que surgen pues, por la preocupación de realmente el impacto que vamos a tener nosotros en el planeta con temas como el cambio climático. Es un impacto de largo plazo. No tenemos ni idea de lo que va a ocurrir, pero lo que ocurra va a ocurrir con consecuencias que probablemente no serán 100 años, sino que serán miles de años, sobre todo a saber qué, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, la simulación y todo lo que se puede hacer a un nivel absolutamente, digamos, pues teórico en ese sentido y demás, pues debería darnos muchas pistas. Es difícil, creo, es un reto muy complicado establecer la conexión entre ese tipo de simulación y cosas, pero desde luego, digamos, en ese sentido, la matemática y la aplicación de modelos, algorítmica, etcétera, nos ayuda a pensar con toda probabilidad, ¿no? Y nos ayudaría a ver cosas que seguramente puedes encontrar en temas de regularidades, etcétera, además, oye, pues si esto fuera así, también. El mercado, de hecho, y es una cosa que a mí, una de las cosas que más me hacen excitarme, ¿vale? Voy a decir esta palabra. Excitarme, es muchas veces el absoluto desconocimiento que hay de determinadas cosas. Me encanta que en la sociedad pues nos peguemos entre los que creen que debe haber más libertad para emprender y los que creen que debe haber más intervención social, etc. Me encanta porque es parte del debate. Pero señores, por favor, cuando alguien hable de eso, hombre, que entienda que la economía, la sociedad es un sistema complejo que funciona de una cierta manera. Es decir, tú te puedes poner
como quieras, ¿no? Pero es como si en el colegio, perdón, no, como si en el colegio no, como si en el Parlamento alguien llegara y dijera, pues ¿sabes qué? Que mañana nosotros vamos a hacer una ley en la que 4 más 4 son 9. Votadla y será así. Bueno, pues esto no va a ser así. 4 más 4 normalmente son 9. O en la ciudad charter que hemos fundado, la gravitación no será 9,8 metros por segundo al cuadrado, sino que va a ser 7,3, porque lo decimos nosotros. Bueno, pues no, lo siento mucho, pero creo que va a ser bastante complicado. Entonces, con la economía pasa lo mismo, ¿no? Y con la sociedad como sistema agregado pasa lo mismo. Hay cosas que son así por agregación de lo que somos, de que vamos por aquí, vamos por allá, etc. Entonces, absolutamente, claro, todo lo que sea comprender mucho mejor cómo eso funciona, pues nos ayudaría, digamos, a pensar mejor y a diseñar posiblemente pues formas de plantearnos alternativas, ¿no? Y es interesante también porque efectivamente la economía, que para mí es una ciencia, yo estudié física por eliminación, ¿no? Porque quería conocer cómo funcionaba el mundo y demás, y entonces pues llegué a la conclusión de para conocer las leyes de la física, ¿no? Me metí ahí y tal. No me arrepiento, es de las cosas de las que no me arrepentí. Pero luego descubrí que la economía era igualmente apasionante, y de hecho es maravilloso lo que han hecho los economistas desde Adam Smith. Pero la economía es mucho más ficcional que la física, ¿vale? Y lo interesante efectivamente es que estamos en un momento en el que podemos intentar comprender mucho mejor cómo funcionan esos sistemas tan complejos que somos nosotros, ¿no? Los sistemas sociales, la economía, etcétera, etcétera. Así es que absolutamente ese tema, desde luego, me encanta. Muy bien. A ver, el siguiente que tenía la mano levantada es Juan Miguel. Por favor, ruego acotar que se nos va acabando el tiempo, que ya nos conocemos, amigos. Venga, Juan Miguel. Precisamente enlazando con lo que decías, yo veo por tus redes sociales, por tus textos, tú tienes, iba a decir, me sale la palabra en inglés, tienes cierta precaución con el concepto de progreso. Sobre todo entiendo el progreso en sentido web o como extrapolación lineal de tendencias, precisamente por lo que estás hablando, porque tú puedes extrapolar un curso de eventos a partiendo de que las cosas seguirán como están ahora y luego te encuentras pues que la gente hace lo que quiere y muchas veces pues de forma impredecible, porque también sobre el tema de la economía, las leyes económicas presuponen que somos actores racionales y no lo somos. Entonces la gente a veces toma decisiones inesperadas y esas extrapolaciones no son tan fáciles de hacer. Como ejemplo está lo del Club de Roma, que preveía que de seguir las cosas como estaban, en los años 80 habría hambrunas masivas y para esta época ya estaríamos todos muertos porque habíamos agotado los recursos del planeta. Y sin embargo no ha sido así, pues porque los autores no preveyeron pues que iba a haber cambios políticos, iba a haber avances tecnológicos, se iba a aumentar la productividad de las cosechas, y es el tipo de cosas que hacen difícil, más allá de la psicohistoria, hablando de galaxias, precisamente hacer predicciones más pequeñas o experimentos más controlados, porque a veces se cruzan cosas impredecibles. Me gustaría saber esta precaución que tienes tú, por llamarla de alguna forma, sobre el concepto de progreso. ¿Por qué te interesaría sustituirlo? Si es que tienes alguna idea al respecto. No, bueno, el concepto de progreso, más que precaución, lo que tengo, creo que entramos en un tema también de debate de qué queremos, a dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ocurren dos cosas. Yo creo que, pues no sé si fue exactamente pues, en el siglo XVIII con la Ilustración, o en algún momento dado cambiamos la religión cristiana, católica, lo que sea, me da igual, por el progreso, ¿no? Entonces ahora la religión es el progreso. Yo soy pro progreso absolutamente, porque creo que efectivamente, pues oye, ¿por qué nos vamos a limitar a estar donde estamos si podemos estar en otros sitios que pueden ser mejores, ¿no? Hay que explorar, de hecho somos una especie que explora, gran parte de la literatura es pues eso, el héroe, ¿no? Que va por ahí buscando aventuras, etcétera. Entonces, absolutamente. Lo que pasa es que el progreso, ¿quién lo define, no? De hecho, esto es interesante porque mi noveleta, la de Moisés, bueno, se llama Moisés por razones de que yo con el marketing no me encuentro, ¿no? Pero este proyecto, cuando yo lo escribía, se llamaba El Progreso, ¿vale? Entonces, de hecho, ahí tiene unas notas técnicas, unos infodumps tremendos que mis lectores beta me sugirieron, bueno, pues acótalos un poco.
en el que especulo justamente y digo, bueno, hasta 2039, que es el año en el que empieza, digamos, como la historia, pues no había habido una definición explícita de progreso, ¿no? El progreso era básicamente el PIB, que el propio creador del PIB dijo, oye, esto está bien, es una medida económica muy interesante y demás, pero llevamos un siglo en el que el progreso es el PIB, o crecemos con el PIB o no, pues oye, esto está bastante limitadito, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta novela se ha definido un índice que además, en línea con lo que comentaba Jaime antes, es un índice que está habilitado por la capacidad de agregar inmensidades de información, ¿no? Y entonces se crea, me parece que lo llamo el IPOPI, ¿no? El índice de progreso objetivo, bla, 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 ¿no? Entonces, no es prevención, lo que pasa es que creo que deberíamos, en línea de todo esto que hemos estado hablando, pues tener mejores formas de decir qué es el progreso y qué tipo de progreso que queremos, ¿vale? Y cómo hacerlo, porque hay una cosa clara, en la sociedad siempre va a haber personas que queramos ir más rápido o más hacia un sitio o más hacia otro y personas que no quieran moverse. De hecho, en la literatura y en la ciencia ficción está la utopía, que consiste en un mundo estacionario, que montones de autores lo han tratado, hemos llegado a un mundo más o menos quieto, donde ya no hay cambios, etcétera, etcétera, y eso es como el paraíso utópico. Y luego está el otro, que es totalmente lo contrario, ¿no? Que es la cosa trepidante absolutamente. Entonces, es evidente que en esto yo creo que nunca podrá haber un acuerdo, o si lo hay, tiene que ser un acuerdo muy inteligente, ¿no? Que tenga en cuenta esa diversidad que hay, ¿no? Así es que yo creo que el reto del progreso es más una vez más estamos hablando de un reto de agregación social de lo que queremos hacer, que el hecho de que se pueda, no se pueda, etcétera, etcétera. En mi caso, yo diría que si tengo que elegir, soy pro progreso. Lo que pasa es que, claro, pues como tantas otras cosas, seamos un poco serios, porque si el progreso es que tiene que haber un 3% de PIB todos los años, pues probablemente lo que vamos a hacer es cargarnos el planeta y no vamos a progresar. Yo cuando descubrí, por ejemplo, que en el PIB, si tú coges y hundes un petrolero, ¿no? y contaminas una costa entera, pues claro, el recogido y la eliminación del petróleo es PIB. Como mola, ¿no? Que por supuesto los economistas entienden que esto no es que, pero el PIB, sí, mira, sí. Se derrama más petróleo, se recoge más petróleo, se limpian más playas, más PIB. Hombre, pues, señores, definamos otro índice, definamos el IPOPI. Salvador. Muy bien. Quería retomar un tema que ha surgido así de refilón, que es la relación entre el pensamiento utópico o la discusión sobre propuestas de futuro más o menos pragmáticas con la realidad política e ideológica, ¿no? Y cómo inmediatamente cualquier propuesta pues se etiqueta y se convierte en una batalla ideológica. Y es muy interesante leer tu blog, que os recomiendo porque es muy provocador y das unos flashes muy interesantes, porque de entrada tú lo defines como un espacio anárquico, ¿no? Y hablas también de anarcoutopía. Y sin embargo también dices que el capitalismo pues es el sistema de resolución de problemas más eficiente jamás inventado, pero que necesita ser regulado. Entonces coges elementos que igual podrían interpretarse como de liberalismo extremo, de anarquismo, de una manera abierta. Citas mucho a Ursula K. Le Guin, que también plantea este tipo de utopía ambigua. Entonces, ¿cómo ves tú ese engarce? ¿Cómo llevar, digamos, un espacio más libre de discusión, más pragmático a la arena política, ¿no? Como tú decías, algo que podía pensarse que con el movimiento social que acompaña Podemos había sus círculos de discusión, pero que parece que no ha funcionado. Pues es un tema, es todo un reto, porque yo realmente creo que para empezar es como una vuelta el back to basics, ¿no? Vamos a ver, si nos hemos vendido que la democracia era lo que queríamos, pues por lo menos seamos democráticos. Entonces la democracia significa que hay un control del pueblo. Yo creo que eso, ¿qué significa en términos prácticos? Pues que tenemos que tener mayor conciencia, es decir, tenemos que tener de alguna manera mayor involucración. No podemos pensar, vamos, que decir, yo he sido el primero en el que dices, oye, esto que me lo resuelva alguien, ¿no? Como unos políticos ahí que se encarguen de resolvernos todo, pero es que eso no funciona. O sea, tú no puedes coger, dejar a una gente, meterla ahí en un sitio y decir, oiga, hagan ustedes lo que les dé la gana. No, esto no, primero. Segundo,
En el mejor de los casos, si eso fuera a funcionar, ¿vale? Pues lo que tenemos hoy en día son una serie de profesionales de la política que se meten ahí a hacer... yo conquisto el poder durante 4 años, ¿no? O conquisto el poder durante 4 y luego van a ser otros 4, etc. No, tenemos que tener una mayor involucración, esto sería absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Si no, es imposible. A partir de ahí yo veo montones de posibilidades, efectivamente, porque si de alguna manera, como decía, pues fuéramos capaces de coger todas las posibilidades que nos ofrece hoy en día la tecnología, que insisto, están probadas, y creo que es la OCDE que tiene una lista pero extensa, de sitios en los que se ha probado efectivamente cómo las personas involucradas en la resolución de problemas sociales concretos, etcétera, etcétera, pues acaban produciendo soluciones que se implementan y funcionan, ¿vale? Entonces, esto es un tema que si lo estudiáramos en el colegio, oye, en el colegio, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona de esta manera, a usted le va a tocar de vez en cuando participar en algo, voluntariamente o porque no le quede más remedio, porque yo qué sé, pues es la persona que más sabe de no sé qué, bueno, pues te toca participar en una historia. Antes había una mili, ¿no? Tenías que hacer el servicio militar, por favor, qué cosa, ¿no? Pues a lo mejor podría haber un servicio social en el que tienes que tener cierta contribución. No lo sé, hay muchas posibilidades, digamos, de hacer eso. Pero o conseguimos, digamos, la mayor involucración y mayor agregación, digamos, de lo que somos, de la sociedad que somos, o lo único que tenemos es una cosa muy limitada. Entonces, todo este debate en relación con lo que comentabas, Salva, de usted es del lado de la derecha, del lado de la izquierda, del lado liberal, pues no dejan de ser unas simplificaciones absolutamente extremas. Yo en mi caso, pues no sé, probablemente podría ser radiografiado como un anarcoliberalista o algo así, ¿no? Pues es posible que esté más cercano de esos planteamientos. Pero en general, así como decía, cuando me he leído una cosa como Pragma, digo, oye, mira, estoy de acuerdo con esto. En general, cuando me voy a los movimientos no sé qué, pues siempre dices, oye, esto sí, pero esto no. Es decir, somos mucho más plurales, ¿no? Y tenemos que ser capaces, digamos, de manejar esa pluralidad, ¿no? Muy bien, yo mientras tanto, yo no quiero dejar de comentar para los espectadores, mencionar pues, los títulos de las obras que tiene Paco por ahí en danza. Además, es decir que él muchas se las autoedita porque está muy convencido de todo ese momento de disponer de una tecnología que te permita editarse tu propio material y moverlo. Y yo quiero mencionar los títulos. Creo que el primero fue Extrapolación 2029, una serie de relatos sobre futuros posibles y que, como comentaba Salva, y está presente en todo lo que Paco va publicando, pues es la aplicación práctica de ese ejercicio de experimentación a través de la ciencia ficción. Otro título es Memorias de un dragón, también de ciencia ficción, donde aquí nos explora el marketing y la publicidad en los grandes proyectos tecnológicos, cómo funciona el proceso de toma de decisiones y estas cosas. Luego otro es uno de los que yo también me he leído, Utopía, que es donde recoge 12 textos de distintas personas en clave de utopía y bueno, que pretende pues, bueno, hacer ese ejercicio y cómo desde 12 perspectivas muy diferentes pues, se busca una conversación de propuestas en clave utópica. Luego otro ejercicio que también a mí me parece muy interesante, que lo recogen en otro libro, Ni en un millón de años, donde también una serie de personas, físicos, ingenieros, filósofos, escritores y tal, pues nos presentan 16 cuentos ahí con inquietudes de cada uno de esos autores desde sus distintas perspectivas, inquietudes sobre el presente, sobre el futuro, incluso sobre las grandes preguntas filosóficas. Y luego otros 2 títulos, Carolina 114, un experimento, como decía Salvador, un experimento de volcado de memoria, y el más reciente, que ha escrito junto a Isabel Peñuelas, que otro personaje que hemos conocido a través de Paco y bueno, en su línea fantástica, Ángel 122, que lo presentasteis hace poco. ¿De qué va Ángel 122? Pues bueno, Ángel 122 de hecho es curioso, pero según los lectores puede tener temas diversos, porque siempre, pues, aunque sea una novela corta, pero uno se
se da cierta rienda suelta a ciertos temas que nos gustan, pero para mí va justamente de inteligencia colectiva. De hecho, si simplemente abrís al principio y veis las citas que hay, pues básicamente va de esto, ¿no? En Ángel 122 nos movemos 1000 años en un futuro, especulamos con que podría haber habido pues una experimentación de biología sintética un poco a lo loco, como hacemos las cosas, en relación con eso que decíamos, es decir, si no tenemos formas mejores de hacerlo, pues lo acabaremos haciendo. Y entonces pues ahí aparecen gente pues que ha mutado, en general pues para mal, pero a veces para bien, ¿no? Entonces en el para bien, voy a decirlo así, pues ha surgido una sociedad que son los ángeles, que tienen conexión telepática. La conexión telepática, por cierto, es un tema también muy recurrente de la ciencia ficción y gente como, por ejemplo, H.B. Haldan, que es de hecho es un científico que no escribió ciencia ficción, casi, pero bueno, pero es un tema también que está muy en la historia, en esa conexión. Entonces construimos un mundo de ángeles que son pues una especie, una subespecie que tiene esa conexión telepática. Por supuesto, la conexión telepática aprovecha las comunicaciones al máximo, es decir, que hoy en día la infraestructura de comunicaciones que tenemos, evolucionada a 1000 años, pues permite que básicamente, en vez de estar aquí en Zoom, pues estuviéramos conectados estuviéramos leyendo nuestras mentes, ¿no? Mediado por un algoritmo que hace que las cosas funcionen mejor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues básicamente a partir de ahí es una historia en la que los ángeles creen que tienen que salvar al resto del planeta, que todavía es la Tierra, ¿no? Pues ahora que ya nos estamos moviendo. Muy bien. A ver, por ahí alguna pregunta. Y respecto a una cuestión, sí. Ángel, respecto al tema de la autoedición, es verdad que este tema no nos vamos a enrollar ahora porque abriríamos un melón, pero cuando yo publiqué esta población 2029, bueno, yo había hecho algunas pruebas y demás, y justo creo recordar que Amazon estaba ofreciendo por primera vez, digamos, la publicación de un libro físico. Entonces, obviamente, yo tenía que saber cómo funcionaba eso, ¿no? Porque, claro, predicar que vas de tecnología y tal, no sé qué, y no entender, a mí me parece una cosa, bueno, está bien, lo puedes hacer, pero y curiosamente la experiencia fue muy buena, realmente. Y creo que ni en 1 millón de años lo decimos. O sea, tarde o temprano creo que entenderemos que una cosa es la producción física de un libro, la creación, son cosas diferentes, y el marketing. Y las editoriales que intentan hacer eso como con un bundle, ¿no? O sea, yo te lo doy todo, pues lo cierto es que no hacen casi ni una cosa, ni la otra, ni la otra. Si cada uno se especializara y dijera, oye, ¿tú qué me das? ¿Tú me das llegar a los lectores? Perfecto, yo estoy dispuesto a sacrificar gran parte de mi copyright por esa historia, ¿vale? Pero probablemente la producción la va a hacer un señor me da igual que sea Polonia, que Italia, que Reino Unido, y la va a hacer más barata y mejor en muchos casos que lo que se está haciendo en otros sitios, ¿no? Así es que, bueno, sí, ahí también hay un poco de activismo. Sí, tanto. Perdonar en paréntesis. A ver, ¿alguna pregunta más por ahí? Por si no, daremos paso a ver si alguno de los asistentes quiere comentar algo. Y ya sabéis, estas sesiones duran 1 hora o 1 hora y cuarto como mucho. Con tertulios, ¿alguna pregunta de última hora? A ver, veo una mano ahí. Lino, adelante. Sí, a ver, yo quería plantear la necesidad de encontrar una nueva definición de utopía o una nueva palabra, digamos, que nos sirva como constructo que ayude a la sociedad a identificar eso a donde se quiere llegar, para que no se confunda con esas utopías que acaban siendo otra cosa. Un poco, digamos que creo que hay una teoría del lenguaje, creo que es la de Sapir-Whorf, que el lenguaje define nuestra realidad. Entonces, bueno, pues eso, quería plantear esa búsqueda de esa palabra para que nos ayude a etiquetar ese objetivo a donde queremos llegar, que yo creo que utopía no sirve. Planteo este debate. Que igual. Yo creo que a mí me parece perfecto para promoverlo, digamos, en el ámbito del proyecto Fundación Asimov, del proyecto Pragma, efectivamente. Porque sí, de hecho, no sé cuándo fue, cuando publicamos ni en 1 millón de años, nos planteamos y fracasamos completamente buscar como mínimo un hashtag para lanzar el mensaje de ciencia ficción en España, en español. No estaba muy claro, pero para lanzar eso, ¿hace falta más ciencia ficción en España? ¿Hace falta más ciencia ficción en España? Una ciencia ficción, pues esto, activista, voy a llamarla así, ¿no?
Y bueno, por supuesto fracasamos, como he dicho, pero bueno, es un buen momento efectivamente para retomarlo. Y es que va muy relacionado, porque cuando yo digo ciencia ficción, más ciencia ficción en España, lo que estoy buscando, digamos, es eso, decir, un proyecto que sea ilusionante, que pueda llegar a las personas, que conciencie a las personas de que otros mundos son posibles y que solo van a ser posibles si nos involucramos un poco, ¿no? Así es que, sí, no sé cuál sería esa palabra. Yo creo que no fracasasteis en Tecnofuturos. Yo creo que tuvisteis una participación y por lo menos fue un... No, bueno, me refiero a encontrar el típico hashtag rompedor, que siempre es la parte de esa Sapphire Wall es siempre muy tricky, ¿no? Pero no, es interesante, efectivamente, porque la palabra, es una palabra flash, ¿no? Que captura una idea, se convierte, ¿no? Y ayuda mucho, claro, efectivamente, a llegar. Habrá que hacer un concurso. Muy bien, ¿alguna pregunta más por parte de los contertulios? Invito a las personas asistentes, si quieren hacer alguna pregunta, pues no tienen más que levantar la mano. ¿No? Muy bien, pues bueno, si no tenemos más preguntas, pues si os parece vamos a ir despidiendo este encuentro. Pues comentar que luego la grabación de este encuentro, de este aula virtual, quedará colgada en YouTube y tal, y que ahí podréis encontrar pues la magnífica labor que hacen, como siempre, nuestras compañeras Tati y Vanessa en el chat. Encontraréis todos los enlaces, tanto del trabajo de Paco como de cosas que han ido saliendo a medida de la conversación. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Paco, una vez más por prestarte a esta complicidad que ya nos tenemos a estas alturas, ¿vale? Y a estos jaleos. Y, por supuesto, gracias a todos los contertulios ya habituales, que esto ya nos conocemos. Paco, yo por mi parte, ya sabes, bueno, lo has dicho tú, o sea, que estamos de una forma u otra en el mismo barco, o sea que seguimos remando. Sí, no, nada más. Yo repetiré las gracias porque, ya digo, siempre es interesante estos momentos de conexión con algunas personas y demás, pues que has encontrado, que conectas efectivamente. Y sí, animaros, yo, vamos, sé que estáis en ello y demás. Y por mi parte, abierto, ya lo hemos comentado, pero vamos, animaros efectivamente, pues en línea con estas cosas que estamos comentando, ¿no? A buscar la forma en la que podríamos hacer quizá un poco más. Vosotros lanzasteis el premio Pragma. No sé qué intención tenéis, ¿no? Sé que es un lío, ¿no? Meterse en ciertas aventuras, ¿no? Pero creo que necesitamos algo de ese estilo, ¿no? Algo que ayude a catalizar. Y como os decía, una cosa interesante, y lo dejo aquí como tema para explorar, ¿eh? Yo ya creo que ha quedado claro que soy muy de experimento. El experimento te quita como cierta presión, cierta responsabilidad. Esto es un experimento, ya veremos qué tal sale, ¿no? Pero bueno, como os decía, hay dinero, hay gente metiendo pasta, voy a decirlo así, en proyectos muy especulativos, ¿no? Entonces, si se consiguiera de alguna manera, pues catalizar un poco, ¿no? de fuerza en torno a este tipo de historias, ¿no? Es decir, pues un pensamiento futuro en un lugar concreto, en este caso pues España, pues el español, no lo sé exactamente y demás. Yo creo que hay formas de intentar proyectarlo de alguna manera y os animo a hacerlo porque, como decía en alguno de los tuits estos cuando habéis cruzado, pues en realidad los que estáis aquí sabéis mucho más de ciencia ficción que yo, ¿no? Y creo que es necesario pues aunar, digamos, ese talento de alguna manera, ¿no? Y sobre todo salvar y cruzar una cosa que es, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, Ángel, creo, es dificilísimo porque pasar, digamos, por ejemplo, del mundo de la empresa, al mundo del fandom y tal, pero es que todos son una vez más como compartimentos estancos muy difíciles, ¿no? Entonces, sí. Yo creo firmemente, esto es probablemente parte de mi locura, pero creo firmemente que se pueden establecer conexiones, o sea que en el fandom hay gente que probablemente entendería cosas que están haciendo en el Venture Capital, en Silicon Valley, etc. Y que esa conexión es de donde surge realmente pues la novedad, ¿no? Porque si no, el resto pues estamos ahí dándole claro.
Así es que nada, lanzaros ese mensaje. Por mi parte, en la medida que yo pueda colaborar, pues me parece que es una iniciativa la vuestra interesante. Ya sabes, Paco, además hablando de esto que estás comentando, que creo que nosotros en nuestras humildes posibilidades lo que tendríamos precisamente es crear esos puentes, o sea, para salir de los compartimentos estancos y crear sinergias como la que es, pues encontrarte a ti, como nos encontramos a Salvador, nos encontramos a Lino, y poco a poco se va tejiendo ahí esas confluencias que nosotros también creemos fundamentales. Salvador, muchas gracias. Lino, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Juan Miguel, muchas gracias. Vanessa y Kat, que están ahí escondidas, muchas gracias, siempre impecables. Y muchas gracias sobre todo a todos los que habéis asistido, los que nos prestáis atención y nos seguís. Gracias a todos. Seguimos remando, el viaje continúa y hasta nuestro próximo encuentro en esta aula virtual. Venga, hasta la próxima.